Buenas noches, mucho gusto, soy Joan López y hoy les vengo a hablar del proyecto para la materia de seminario de investigación, el cual titula Creación de Centro Experimental de Oralidad. Comienzo sin antes decirle que nuestro grupo está conformado por Catherine Castro, Ana Victoria, Camila Camacho y Juanita Mesa. Y pues quien les habla, Joan López. Bien, el Centro Experimental de Oralidad, para nosotros entrar en contexto, por supuesto tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos miedo a hablar en público? Pues considero que si le preguntamos a la mayoría de personas si tienen miedo a hablar en público, pues cerca de más del 70% podríamos decir que sí, tenemos miedo a hablar en público, porque también me incluyo. Y es algo natural que sucede en las personas porque de alguna u otra manera tenemos timidez, nos da sudor en las manos, se nos olvidan las cosas, tenemos miedos, traumas que aparecen en nuestro contexto, entorno, y no nos permite desarrollarnos bien como personas. Entonces, ¿me hablan en público? Sí, tenemos. Ahora, si tenemos miedo a hablar en público, ¿cómo hacemos para poder crear una solución en la cual sea bastante afable, interesante y se le pueda dar algo chévere a la población que lo necesita? En ese orden de ideas, nosotros enfocamos el Centro Experimental de Oralidad, el cual básicamente lo que desea es generarle a las personas un espacio en el cual donde usted quiera aprender a hablar en público, quiera desarrollar su liderazgo, quiera desarrollar su emprendimiento y quiera desarrollar sus competencias comunicativas, pues ese es el lugar o centro que no existe en Villavicencio, la cual es nuestra población objetivo. Como objetivo general tenemos fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas enfocadas al emprendimiento y liderazgo en la población villavicense a través del Centro Experimental de Oralidad. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera nos hemos dado cuenta que en la población villavicense hace falta comunicación asertiva y expresiones cuando hablamos en la oralidad. Herramientas que son necesarias y que mucha gente cree y pretende que las tiene, pero realmente no están. De allí vienen nuestros objetivos específicos, después del general que ya lo leímos, y nuestro primer objetivo específico es identificar las debilidades comunicativas de la población villavicense, analizar la oratoria como base en los procesos comunicativos y desarrollar las competencias comunicativas con enfoque en liderazgo y emprendimiento por medio del Centro Experimental de Oralidad. Si notan, llevamos un orden en el cual pues debemos identificar por qué hablamos de que hay debilidades, si las hay, pues mostrarlas, analizar pues como base los procesos comunicativos que se estipulan en la población villavicense y pues de esto generar una propuesta deseosa para que se le pueda dar desarrollo a esas competencias que muchas personas no tienen. El Centro Experimental de Oralidad básicamente va a funcionar como un gimnasio. ¿Qué haces tú en un gimnasio? Cuando vas al gimnasio, aparte pues de tener cliché y pues no, de generar fama, etcétera, pues tú vas a un gimnasio porque quieres hacer que crezca tu bíceps, que crezca tu espalda, sacar cola, brazo, entre otras cosas. Pues el Centro Experimental de Oralidad es para que las falencias de comunicación que tú tengas y desees mejorar, pues es tu espacio. Y aparte de eso, te enfocamos en un liderazgo y emprendimiento para que te pueda generar un mayor proceso comunicacional y integral. Entonces, nuestra pregunta de investigación se desarrolla en la siguiente: ¿qué herramientas necesita la población objetivo, en este caso la villavicense, para desarrollar sus habilidades comunicativas? Población villavicense nos parece una población bastante interesante, cerca de 600.000 personas, con bastante turismo y de alguna otra manera con falencias de la oralidad como en cualquier otro lugar. Y bueno, estamos acá y pues se nos facilitaría más hacer este desarrollo de la investigación. Nuestra hipótesis que planteamos es: las técnicas comunicativas empleadas en la oratoria influyen en la comunicación verbal y no verbal de la población villavicense.
Como sabemos es una hipótesis, no sabemos si es verdad o no, pues al finalizar de esta investigación nos daremos cuenta qué resultado nos da. Para comenzar y dar contexto, recordemos que un estudio de la Universidad de Harvard nos habla que la comunicación se basa en 3 factores fundamentales. El primero, el lenguaje del cuerpo. El segundo, las palabras. Y el tercero, nuestro tono de voz. Cada uno posee un porcentaje. Como ustedes pueden observar, el 55 está para el lenguaje del cuerpo, el 7 para las palabras y el 38 para el tono de voz. Nótese que las palabras realmente no son el grueso de la comunicación, son tan solo el 7%. Tú comunicas más por tu cuerpo y por tu tono. ¿Por qué? Si la gente dice, no, yo con mis palabras yo me hago entender. Porque resulta que muchas veces cuando nosotros decimos sí, nuestro cuerpo dice no. Cuando nosotros intentamos mostrar seguridad, el cuerpo no la demuestra. Porque el cuerpo y el tono y todo este componente de la comunicación muestra realmente qué es lo que estás sintiendo. Y de allí pues partimos que hay falencias que nosotros no pensamos que tenemos. Y que ese 7% para nosotros se nos convierte en un 100%, porque son importantes las palabras, pero resulta que el lenguaje y el tono vienen siendo otra parte fundamental. Se desarrollan algunas falencias muy denotadas en cada uno de estos tópicos, como por ejemplo en el lenguaje del cuerpo hay temblores corporales, hay sudoración, hay tics físicos o mañas, o como se le conoce en la oratoria, movimientos estereotipados, que son movimientos repetitivos. En las palabras, pues muchos utilizan groserías sin sentido, otros tienen léxico limitado, otros utilizan incoherencias, y pues en el tono de voz tartamudeamos, hablamos muy rápido o muy lento, no hacemos pausas, gritamos y en ocasiones hablamos muy suave o muy despacio. Todo depende de nuestro contexto y entorno al cual nos desarrollemos. Esto pues la mayoría de nosotros padecemos y que demuestra alguna inseguridad en estas partes de la comunicación. Ahora, ¿cómo precede y cómo se genera y se gesta la idea del Centro Experimental de Oralidad? Pues resulta que en Villavicencio se creó en el año 2015 una academia de oratoria que se llama Academia de Oratoria y Debate Identidad Colombia, la cual ha generado desarrollado con más de 50 oradores, ha hecho más de 200 discursos, 40 talleres, y en toda esa experiencia que generó la Academia de Oratoria, en la cual yo presido, cofundador y vicepresidente, establecimos que por medio de un estudio psicológico que se hizo y tests de ansiedad social por medio de la parte y el departamento de psicología manejada por Cristian Maldonado, se estableció que los estudiantes de la Universidad Santo Tomás tenían 1, inseguridad personal, y 2, ansiedad social, 2 cosas que se fundamentaban en su desarrollo. ¿Cómo solucionarlos? Pues bueno, este es un espacio en el cual se puede hacer de una manera general, vale aclarar. Ahora, esto se desarrolló con la investigación que les acabo de comentar y se estipuló que el miedo a hablar en público generaba lo siguiente: un reducido lenguaje, muletillas, temor al bullying, emociones reprimidas, gente que hablaba sin argumentación y tenían una baja autoestima. Y todo esto, señoras y señores, pues le generaba una prisión a la persona, que cada uno de estos factores lo que hacía era envolverlos y no les permitía hablar en público. Tenemos población así bastante, y en este caso estudiantes universitarios. Entonces intentamos generar una idea que complemente 3 cosas fundamentales: comunicación, que es nuestro grueso fundamental, y con énfasis en estas 2 cosas: liderazgo y emprendimiento. Emprendimiento, pues la región necesita emprendimiento, no debemos pasar de pensar de petróleo, sino a varias formas de cómo poder nosotros generar ideas novedosas por medio del emprendimiento, y que de allí se genere y se geste gran
desarrollo en nuestro departamento, entre otras cosas. Y liderazgo, como lo pueden observar, pues también necesario. Esto complementado con ¿qué? Con la comunicación, que todos sabemos son directa e indirectamente, tienen que ver cada una de ellas. Entonces, pues el Centro Experimental de Oralidad se enfoca, como ya le dijimos, en liderazgo, emprendimiento y comunicación a través del lenguaje. ¿A qué le apuntamos? Le apuntamos a una población de objetivo, que en este caso es desde niños hasta grandes, los cuales quieran generar y quieran aprender a desarrollar sus habilidades comunicativas, ya sea por medio de el liderazgo o emprendimiento, entre lo que necesiten. Un gimnasio para ti que lo puedes necesitar. Tenemos por el momento varias ideas estipuladas, que es oratoria al colegio, que es oratoria a estudiantes colegiales, jóvenes, empresas también, un CIO, que es el Centro Experimental de Oralidad, que es lo que predice, y también pues generamos una idea de fondo, que es pues cambiar el país con las palabras que utilizamos del mismo. Un lema pequeño, sutil y que engancha a la gente. Esto por el momento es nuestra idea propuesta. Decidimos desarrollarlo por medio de instrumentos de investigación, que lo que hace es podernos dar como más afinidad a nuestro proyecto. En ese orden de ideas desarrollamos dos, uno que es por medio de encuestas y otro que es por medio de entrevista. Y como vamos a observar en el siguiente trabajo, nuestra encuesta se dio, instrumentos que fueron los dos, se dio de la siguiente manera. La encuesta lo que busca es, el objetivo de que utilizamos las herramientas de investigación fue conocer mediante la opinión de los estudiantes acerca de la viabilidad del establecimiento Centro Experimental de Oralidad en la ciudad de Villavicencio. El alcance que pretendemos es, pues, Villavicencio, ¿no? Tiempo de 2 a esta fecha que estamos estipulando, 2 al 5 de mayo, y elementos que quisimos tomar en cuenta fueron estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio, unidad de muestreo, estudiantes de la universidad, y muestra 25 estudiantes de la universidad. Las herramientas que escogimos pues fue, como ya dijimos, encuesta, un cuestionario, conjunto de preguntas que preparan el propósito, y entrevistas, pues técnicas orientadas a establecer contacto directo con la persona que se considere fuente de información. Entonces, la encuesta, el formato es el siguiente, como lo pueden ver en la ilustración 6. Género, primera pregunta: antes de hablar en público, ¿usted se siente ansioso, nervioso, tenso, normal? ¿Cómo se siente en su desempeño en el público? Regular, bueno, muy bueno. Y aquí una de las diferentes preguntas que las establecimos en 8 y que las podemos observar en el trabajo que está adjunto a este video. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 50.000, 100.000, 200.000. ¿Con qué frecuencia asistiría? Preguntas que le van a dando grueso a nuestra investigación. En la encuesta del CIO se observó que la mayoría de estudiantes encuestados pues poseen dificultades en hablar en público, debido a que se considera un desempeño, que su desempeño es regular al hacerlo. Hay una necesidad de crear el CIO y que muchos avalan y que les permiten que podamos ser como ese canal, fuente que le genere al estudiante una seguridad personal. Entonces, lo que pudimos establecer en las primeras preguntas, que ya lo vamos a ver, fue lo siguiente. En la primera pregunta, que era antes de hablar en público me siento, el 48% fue el más grande, que fue nervioso. El 24% fue ansioso, y normal se siente el 12% de los encuestados. Ahora, ¿cómo se considera hablando en público? Regular el 60%, bueno 28% y muy bueno el 12%. ¿Cuál es la falencia que más presenta a la hora de hablar en público? El lenguaje verbal, el 56%, y el lenguaje no verbal, el 46%. ¿Conoce alguna academia oratoria? Sí, el 60%, no el 40%. Vale aclarar que la mayoría de personas que contestaron sí era porque han asistido a la
Academia de Oratoria y Debate Identidad Colombia, que fue la que hablamos hace poco. ¿Usted se ha matriculado en una academia de oratoria? Sí, el 84%, no, el 16%. Vale aclarar que el alcance de la academia de oratoria ha sido bastante grande, ¿no? Entonces por eso posiblemente haya sido bastante grande esa respuesta. Como condiciones que es necesario matricularse en una academia de oratoria. ¿Qué condiciones es necesario? Un coach motivacional, el 44%, convenios institucionales, el 12%, y una disponibilidad de horario, el 44%. ¿Con qué frecuencia asistiría? Muchas personas dijeron 2 veces a la semana con 44%, una vez a la semana con 36%, todos los días de la semana el 4% y 16% 3 veces a la semana. Y como última pregunta, ¿cómo estaría dispuesto a pagar? Y 50.000 pesos o menos, el 88%, y el 12%, 100.000 o 200.000. Ahí podemos observar las diferentes pruebas de las personas entrevistadas en la imagen, encuestadas, perdón. Y ahora podemos observar la persona entrevistada. En este caso escogimos a una persona profesional en el tema y que sabe bastante, que es el profesor Julián Méndez. Y básicamente nuestras preguntas se desarrollaron en 7. La primera fue: ¿en qué momento de su vida detectó que hablar en público era de su gusto? ¿Cómo identificaría las debilidades comunicacionales en la población villavicense? ¿Qué herramientas considera necesarias para desarrollar habilidades comunicativas? Y bueno, por resumir, en la última, conoce una academia de oratoria, y se considera que una academia de oratoria es importante para el mejoramiento de hablar en público en los ciudadanos. Las respuestas del entrevistado se observan adjunto en la imagen, como pueden ver. Conoce una academia de oratoria, el profesor, que es la que lleva a cabo el estudiante Cristian Vélez, Academia de Oratoria Identidad Colombia, a nivel nacional e internacional no conozco más. Él considera que sí, que es importante la academia para que se quite el miedo a hablar en público y se pueda hacer un ejercicio de prueba y error para afrontar sus miedos y lograr de ser grandes oradores. Si concluimos en esta parte y como lo establecimos acá en la prueba que Juanita Mesa le dio, junto con la encuesta que se le llevó a cabo a los estudiantes, podemos observar que hay una gran falencia de oralidad en nuestra población y más que todo en nuestro entorno, que se tiene que generar algo que les pueda ayudar a hacer esa facilidad en hablar en el público y que de alguna otra manera se genere procesos comunicacionales afables. La CIO, por el momento y por medio de los instrumentos que se llevan a cabo, que ya ustedes los pueden revisar muy detalladamente en el trabajo que se adjunta para poder recibir algunas sugerencias, preguntas. Por el momento esto es lo que se lleva a cabo, es el inicio de nuestro instrumento. Cualquier duda e inquietud quedamos pendientes. Muchas gracias y recuerden que la CIO está para ayudar a las personas en falencias de comunicación. Muchas gracias.